Maestro Fernando Aguilera de Hombres, sea usted bienvenido al Senado de la República. Muy buenos días. Buenos días. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, plantear conceptos, ideas, comentarios, lo que desee hacer. Después de ellos, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a ello, le pediremos que de la urna que está a su mano derecha tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura y luego que en bloque pueda responder cada una de ellas en el orden que usted desee. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Gracias, buenos días. Señoras y señores senadores, grupo de expertos, muchas gracias por la cordial bienvenida. Aprovecho esta oportunidad para poder externar las ideas, las acciones y ejes rectores que, a mi juicio, pueden hacer realidad la construcción de un organismo realmente autónomo y realmente comprometido en garantizar a la sociedad el acceso a la información de la gestión gubernamental y de la aplicación de los recursos públicos, así como la protección de la privacidad e intimidad de las personas. Sin duda, los conocimientos académicos, la experiencia en la materia y la formación profesional son elementos indispensables para pensar en el buen desempeño de cualquier servidor público. Pero si a esto no acompañamos un verdadero sentimiento de servicio, honestidad, disposición plena y la férrea voluntad de cumplir y hacer cumplir la ley, alejado de consideraciones ajenas al estricto cumplimiento de la norma, no podremos hablar de un verdadero Estado de Derecho. Y el derecho a la información se seguirá aplicando de manera débil, a medias tintas y sin resultados que sean en beneficio de la sociedad. Me referiré a continuación a algunos aspectos que en la práctica y estudio de los temas que nos ocupan el día de hoy se han convertido en verdaderos obstáculos al desarrollo de estos. Primero, muchas veces he escuchado decir que los órganos garantes de la transparencia no son ministerios públicos y por lo tanto no pueden hacer indagatorias para el conocimiento de la verdad. Nada más equivocado. El pensar así pone a estos organismos en una situación de parálisis para descubrir cuando un sujeto obligado o alguno de sus servidores públicos incurren en responsabilidad por destruir, inutilizar, sustraer, alterar y ocultar información pública confiada a su custodia. O bien cuando un sujeto obligado o alguno de sus servidores públicos aporta dolosamente información pública falsa o de manera incompleta, entre otros supuestos. En estos casos hay personas que consideran que el órgano garante no puede hacer nada y que la carga de la prueba le corresponde al solicitante de la información, lo que prácticamente implica un derecho fallido, ya que el ciudadano en las más de las veces no cuenta con elementos para poder demostrar que una información que le fue proporcionada por un sujeto obligado es falsa o está incompleta. Y en un abuso del principio de buena fe, el órgano garante exonera a los sujetos obligados cuando su obligación es investigar al grado de que los entes públicos estén obligados a permitir que los servidores públicos de los órganos de transparencia puedan en todo momento tener acceso a la información pública y a los archivos administrativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley. Esta atribución debe ejercerse sin temor y de manera coercitiva para alcanzar los objetivos del derecho a la información. Segundo, mucho se dice en el discurso y en la academia que el derecho a la información en su vertiente de acceso es una herramienta para hacer efectivos otros derechos. Tal parece que esta afirmación en la realidad no es más que retórica. Veamos por qué. ¿Cómo puede una comunidad evaluar las prioridades del presupuesto y plan de desarrollo, por ejemplo, de un municipio, para incidir en la planeación y ejecución de obras y acciones que beneficien a la población menos favorecida? ¿Cómo lograr que dicha población entienda fácilmente la discusión del presupuesto y su ejercicio, abogando por una perspectiva favorable a los pobres y marginados? ¿Cómo lograrlo? Si la participación ciudadana no es orientada y guiada en estos temas a través del mecanismo más valioso que tenemos los mexicanos para participar, el derecho a saber. No basta que el órgano garante se concrete a resolver inconformidades ante una solicitud de acceso a la información pública, que no es atendida conforme a derecho. No es suficiente la labor materialmente jurisdiccional. Tampoco ha sido suficiente la labor de capacitación llevada a cabo por los órganos garantes en general.
Prueba de que no han sido capaces estas dos acciones de lograr un cambio significativo que se sienta en la población son las estadísticas, que hablan claro y fuerte que a la fecha la penetración en la sociedad de estos derechos y su eficacia son mínimas, lo que no es un secreto para todos los que estamos aquí. Voy a poner un ejemplo. Hay entidades federativas de más de 5 o 6 millones de habitantes con 6-7 mil solicitudes de acceso al año. Es irrisorio. ¿Qué es lo que hace falta? Que el órgano garante actúe como un verdadero ombudsman, un procurador para la defensa del derecho a la información, que trabaje directamente con las organizaciones de la sociedad civil, incluso con las personas no organizadas, de los sectores de la población con altos índices de marginación, para enseñarles a preguntar qué deben preguntar para tratar de resolver sus carencias y cómo pueden vigilar la actuación de sus gobernantes, y que el órgano garante puede ejercer labores de investigación, acudiendo a las instancias legales competentes para instaurar procedimientos de responsabilidad y aplicación de sanciones, contando sobre todo con verdaderas herramientas de apremio, y que existan delitos especiales en estas materias tan importantes para la sociedad. Tercero, el derecho a la información en sus dos vertientes, transparencia y acceso, es un instrumento para lograr la rendición de cuentas de los sujetos obligados hacia la sociedad. Yo me pregunto, ¿es esto realidad? ¿O sigue siendo retórica? Lo digo tomando en consideración que los sujetos obligados, llamados entes fiscalizables en la normatividad que se refiere a la fiscalización de las cuentas públicas, cumplen de manera puntual con su obligación de remitir a los órganos de fiscalizadores estatales o federal la información contable, entre otros, balance general, estado de situación financiera, el estado de variación de la hacienda pública, el flujo de efectivo, pasivos contingentes, notas a los estados financieros, entre otros muchos más informes. Pero, ¿qué pasa con los portales de transparencia de esos mismos entes fiscalizables? Lo cierto es que no suben evidencia de la citada información. ¿A qué se debe esto? A mi gusto, la respuesta es clara. Los órganos de fiscalización cuentan con mayor apoyo institucional y tienen mecanismos coercitivos más efectivos que los órganos de transparencia. Esto no puede seguir así. Si queremos una rendición de cuentas directa a la gente, debemos fortalecer el derecho a la información en todos sus aspectos para que cuando menos se tenga la misma penetración y efecto que los órganos fiscalizadores, pero con la gran diferencia de que quien hará la fiscalización será la propia sociedad. Aquí puedo agregar que los portales de transparencia de los sujetos obligados han hecho a un lado información valiosa, que la ley denomina como la otra información que considere relevante y de interés público. El órgano garante o los órganos garantes en general deben poner especial atención a este rubro y revisar qué acciones están llevando a cabo los sujetos obligados para poder exigir que se publique información relativa a las mismas y que de manera general no encuadran en alguna de las hipótesis legales expresamente previstas en el catálogo de información que se considera de oficio. Cuarto, el eterno y nunca resuelto problema municipal. No puedo menospreciar o subestimar el hecho innegable de que la mayoría de los municipios en México están catalogados por el INEGI, el Coneval y la Sedesol como de alta marginación, lo que implica que tienen muchas carencias y necesidades. Esta situación nos podría llevar a afirmar que el derecho a la afirmación, por más derecho humano que sea, no puede estar por encima del derecho a alimentarse, al de sobrevivir, al de aspirar a tener agua potable y servicios de saneamiento, entre otros satisfactores e necesidades humanas de primerísimo orden, y que por ello el derecho a la información se podría dejar para una mejor ocasión. Sin embargo, esta afirmación solo podría ser válida si estuviéramos seguros que los administradores de nuestros recursos, de los recursos públicos, son honestos y sin viso de corrupción. Por desgracia, hoy en día, en la mayoría de los casos, es una utopía pensar así. Por lo que debemos invertir recursos públicos para vigilar que dichos recursos se utilicen al 100% en beneficio de la gente y no para intereses particulares. Para tener certeza de esto, la sociedad necesita participar preguntando, conociendo, haciendo uso de nuestro derecho a saber. Ahora bien, el problema, me atrevo a afirmar, es que ningún ayuntamiento en México establece en sus planes de desarrollo municipal de manera obligatoria y en sus presupuestos anuales objetivos, metas y acciones
precisas y concretas para implementar sus unidades de enlace o unidades de acceso a la información, para capacitar a sus titulares, para echar a andar sus portales de transparencia. No les ha interesado entrar en coordinación con los órganos garantes locales y mucho menos destinar recursos para ello. Otra falacia, según mi gusto, es que existen poblaciones en México que no cuentan con Internet y que por tal motivo no pueden hacer uso de esta tecnología para favorecer el ejercicio de estos derechos. Hasta donde he investigado, la cobertura satelital de las compañías que prestan el servicio de Internet es total para todo el territorio mexicano. No hay un espacio en México que no tenga cobertura satelital de Internet, y dotar de esta tecnología al municipio en diversos puntos de acceso no es mayor a 20,000 pesos y de inversión total inicial, con una renta de 2,500 pesos mensuales. Como pueden ver, el esfuerzo no es desmedido ni desproporcionado, falta voluntad, falta disposición de hacer las cosas y falta obligación de hacerlas. Yo en la propuesta que les hice llegar en mi postulación hablo de que cuento con un proyecto que fue ya incluso revisado por la OEA. Falta solamente el apoyo ya sea de un Congreso o de un gobernador para que se pueda implementar el dotar a diversos municipios con alta marginación de unidades de acceso a la información, incluso mantenerlas por un año y al término de la misma entregarlas a las unidades de acceso, a los ayuntamientos o sujetos obligados. Esto lo tengo desarrollado, si en algún momento ustedes... Maestro, y si va concluyendo, por favor. Se preguntarán aquí cómo entra el órgano garante nacional a través del federalismo. Los ayuntamientos, ¿podemos intervenir en los ayuntamientos? Bueno, se puede intervenir en los ayuntamientos sin necesidad de invadir ninguna competencia estatal. Otro problema es el problema de la judicialización del derecho a la información. Sigue siendo retórica lo del procedimiento expedito y rápido para poder impartir justicia. El derecho, el recurso a la información hoy en día es confuso, lento, se parece a un juicio que todos son engorrosos y en la mayoría de los casos requieren de conocimientos legales propios de un abogado. Esto hay que simplificarlo a un informe que rinda el sujeto obligado, a la queja, al informe y la resolución. Y, por último, la reforma constitucional del artículo 6 se quedó corta. No afirmo esto porque la reforma sea de meritarla o porque no sea de avanzada, al contrario, es un excelente esfuerzo para revitalizar los derechos humanos ahí contenidos. Sin embargo, no se previó la cuestión de que el órgano garante pueda tener facultad reglamentaria para expedir sus lineamientos, que deberán de ser de efectos generales. No se previó la facultad de que pueda iniciar o tener iniciativas de leyes o decretos para que pueda también en las materias que le son propias hacer propuestas de calidad. Entre otros, también coordinarse con el CONAC y el CONEVAL, porque en el CONAC para no tener incongruencias o divergencias en la transparencia financiera, y con el CONEVAL para poder tener mecanismos de comunicación interinstitucional para contar con medidores o indicadores de medición del desempeño y de la gestión. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho más que decir, pero bueno, yo creo contar con los conocimientos, creo tener la experiencia, la formación profesional, pero sobre todo, mi mayor orgullo es que puedo afirmar que he sido formado bajo el principio de servicio, tengo la plena disposición y la férrea voluntad de cumplir y hacer cumplir la ley en beneficio de la sociedad. Señores y señoras senadores, miembros expertos, para concluir quiero señalar que no puede haber libertad de expresión y de pensamiento si no se está informado. No se pueden construir pensamientos valiosos si no se tiene información. Muchas gracias. Gracias, maestro. Usted es muy amable. Si nos hiciera el favor de tomar una de las preguntas exactas y darle lectura. Sí. Es la 46. Respecto de la información de los contribuyentes, ¿se estima viable la elaboración de versiones públicas? ¿Qué información y de quién deberían contener a fin de informar sobre el pago de los impuestos sin violentar la confidencialidad de los datos personales? Gracias. Tengo registrado a la senadora Verónica Martínez, a la senadora Arely Gómez y al senador Isidro Pedraza y al senador Javier Corral, si es que voy en orden que me lo pregunte, a la senadora Marcela Torres Peinberg. Gracias. Yo les pediría a mis compañeros senadores
que después de hecha su pregunta, en el momento que sientan que ha sido satisfecho su pregunta con la respuesta, pues se lo indiquen al compareciente, porque tenemos muchísimas preguntas y luego lo siento muy apurados con el tiempo. Entonces, cuando ustedes consideren que ya fue contestada, pues le pueden decir que ha sido suficiente. Gracias. Muchas gracias. Senadora Verónica Martínez. Buen día, maestro. Buen día. Con respeto, le voy a hacer un caso práctico. Si una persona que tiene credencial de lector tiene retraso mental, es mayor de edad, por supuesto, quiere impedir que sus tutores vean su expediente clínico, ¿cómo le resolvería usted si fuera consejero del IFAI? Gracias. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República. Gracias. Maestro Fernando Aguilera de Hombre. Yo quisiera que usted ha señalado en múltiples ocasiones ante los medios de comunicación y en su proyecto de trabajo también lo manifiesta, que el sistema Infomex verdaderamente, que fue creado con fondos del Banco Mundial y entregado al IFAI, no funciona. Yo quisiera que usted nos dijera cuál es su propuesta para que tengamos un sistema que funcione. Gracias. Gracias, senador. Senador Isidro Pedraza. Gracias. Llama la atención la posición de indignación que el ponente ha tenido en el desarrollo de su plan de trabajo. Y yo creo que esto es producto del conocimiento de lo que pasa en el estado de Veracruz, porque es una de las entidades que la hemos tenido muy cuestionada últimamente. Yo quisiera, en materia de administración de recursos públicos, yo quisiera preguntarle, ya que usted es miembro de este órgano ahorita, ¿qué procedimientos se han iniciado ahí en el Instituto de la Función, de Veracruzano de Acceso a la Información? ¿O cuáles son las negativas más claras que he encontrado ahí en este último proceso? Ojalá y pudiera ser así un poco breve, ¿no? Para no... Claro que sí. Falta el senador Javier Corral. ¿Cómo no? Bienvenido al Senado de la República. Gracias. Quiero hacerle dos preguntas, una con relación a la importancia que reviste para el ejercicio del derecho de acceso a la información la prueba de daño, y en segundo lugar, con relación a la facultad que se le otorga al nuevo IFAI para atraer asuntos que por su trascendencia deba conocer el órgano nacional, ¿verdad?, el IFAI propiamente, de resoluciones de los órganos locales garantes del derecho a la información. Y por supuesto, lo que constituirá también, en términos de este derecho, el que los particulares puedan presentar recursos ante el órgano nacional de negativas de los órganos locales, o por inexistencia o por negación del ejercicio del derecho. Por sus respuestas, gracias. Gracias, senadora Marcela Torres Pember. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Maestro Aguilera, un gusto tenerlo aquí. Y bueno, lo felicito por su exposición, me gustó la claridad y que es muy propositiva. Usted habla de obstáculos que tenemos los ciudadanos mexicanos para acceder a la información, y en ese sentido propone que el órgano federal garante se convierta en una procuraduría, y también los estatales, una procuraduría de fomento al derecho de la información. ¿Me pudiera usted puntualizar qué le gustaría ver a usted en la legislación secundaria para poder cumplir con este anhelo de la Procuraduría de Fomento al Derecho a la Información? Muchas gracias. Gracias. Bueno, inicio en el orden. Senadora Verónica Martínez. Ese caso yo creo que hay que dejarlo para el pleno del nuevo IFAI, porque está bastante complicado. Pero sin embargo, aquí hay una serie de cuestiones a considerar importantes, sobre todo porque está usted hablando de una persona que tiene una capacidad diferente
y que desafortunadamente en esos casos pues tendríamos que evaluar hasta dónde puede y tiene dentro de su propia discapacidad facultades para poder discernir plenamente si algo le es conveniente o no, porque sí, el impedir el acceso a su expediente clínico, esa es la postura, el que impedir a sus tutores entrar o consultar su expediente clínico, bueno, yo creo que esto, digo, salvo situaciones muy específicas y concretas del contexto del caso en particular, yo creo que esto no podría ser porque el tutor tiene esa obligación de velar por el bienestar y la salud y el cuidado de esta persona que está bajo su custodia y protección. Entonces, en este sentido, yo creo que esta situación, le vuelvo a repetir, habrá algunas cuestiones que puedan atenuar o incluso reducir ciertos alcances, pero no puede ser una respuesta general así en este momento, porque es un tema sumamente complicado, difícil, delicado, sensible por la misma información que se está tratando. Estamos tratando de información contenida en el expediente clínico, información sensible por todas las legislaciones así lo contemplan, y información que se refiere a una persona que está con una capacidad diferente. El tutor tiene esa función y tendríamos que ver en caso el por qué sería la causal o los hechos que dieran motivo a esa solicitud de que se impidiera el poder tener acceso a su expediente clínico. Incluso cuando hablamos de expediente clínico o de cuestiones de salud, la ley hace excepciones en el sentido de que se podrán consultar si es en beneficio de la seguridad y de la protección y de la vida y de la integridad de esa persona. No sé si quedó claro el asunto. Sí. Senadora Arely Gómez. El sistema Infomex no es la afirmación tajante y general de que no sirve. Funciona mal. Y funciona mal sobre todo para los estados, porque esto lo vivimos día con día en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el parametrizar o el adecuar el sistema a las diversas legislaciones, que afortunadamente esto se va a acabar con la cuestión de cuando se expida la ley general, ha complicado su uso, su ejercicio en algunos lugares. El Estado de Veracruz, por eso se lo he declarado varias veces, el sistema Infomex le hemos hecho saber a su administrador, que es el IFAI, que presenta fallas, más de 8 o 10 fallas que tenemos perfectamente documentadas y que no nos han arreglado a lo largo desde el 2008, abril de 2008 se echó a andar en Veracruz el Infomex, estamos hablando de 6 años, que no se ha corregido ninguna de las fallas. Y esto lo hemos declarado públicamente, lo hemos hecho por oficios, hemos hablado por teléfono, pidiendo el auxilio del órgano administrador para que nos pueda solucionar estos problemas. Tan es así que en agosto del año pasado el Pleno del Instituto, donde ya formo parte del Instituto Veracruzano, manda una iniciativa de reforma a la Ley 848 de Transparencia Local y se pide, se tenía ya en la Ley de Transparencia Local como obligatorio que los sujetos obligados adoptaran el sistema Infomex. Logramos esa situación que en otras legislaciones no lo tienen. Nosotros lo hicimos para todos los sujetos obligados. Hablamos de un universo de 360, 370 sujetos obligados que hicieran suyo el sistema Infomex por obligación. Ahora lo sustituimos por un sistema que el instituto deberá señalar cuál. Hoy en día no tenemos ninguno, estamos trabajando en su diseño. ¿Cuál es lo que queremos? ¿Cuál sería mi propuesta? Bueno, que nos resuelvan las 8 o 10 fallas que tiene el sistema para el estado de Veracruz y que no es privativo nada más de él, otros estados tienen el mismo problema, y con eso el sistema Infomex seguiría funcionando perfectamente. Sí. Gracias, muchas gracias. Senador Isidro Pedraza. Mire, yo le podría hablar de varios casos de éxito en el estado de Veracruz, que obviamente se han conocido por medio del recurso de revisión, porque los sujetos obligados en su momento negaron el acceso a la información
de manera total o parcial, o incluso ni dieron respuesta a las mismas. Pudiera yo hablarle que hace unos días se resolvió que se publicara la lista de morosos del sistema de agua de saneamiento de Metropolitano, Veracruz, Boca del Río y Medellín, que va muy de la mano con la respuesta que hace la ciudadanía, entonces, con la pregunta que hace la sociedad, y que me gustaría tocar el tema de por qué ordenamos al SAS o al Sistema de Agua Metropolitano el que diera la lista de morosos. Otros casos de éxito: se logró que una persona que solicitó copia de los videos de juicios orales que ya se celebran allá, o de las audiencias, se logró que no se dieran copias porque estas pueden ser manipulables o pueden ser, incluso van más allá de lo que se conoce o es violatorio del derecho al olvido, pero sí se obligó al Poder Judicial que les volviera a exhibir la audiencia. 9 horas más o menos, demoró 5 o 9 horas, una, y eran 2 audiencias, una de 5 horas, 9 horas, digo, íbamos. Entonces, bueno, ok. Entonces, senador Javier Corral, la prueba de daño es fundamental. Sin ella no podemos establecer los alcances, los límites, las modalidades del acceso a la información cuando está en confrontación o cuando coincide o coexiste con el interés público o con los datos personales. Es decir, si nosotros no hacemos un ejercicio de ponderación en el que analicemos qué es más valioso, el proteger la información o el darla a conocer a la ciudadanía, pues estaríamos haciendo nugatorio el derecho a la información. Su segunda pregunta: facultad que se otorga al nuevo IFAI de atracción de los recursos de revisión donde haya una trascendencia, un interés público, o incluso cuando hay una confirmación de una negativa, inexistencia, etcétera, etcétera. Yo le pongo el ejemplo que siempre les he dado allá cuando doy algunas pláticas a los sujetos obligados. Señores, a veces nos hace falta que nos enseñen a hacer las cosas y por las malas. Un ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria ha tenido N cantidad de amparos en contra, que le ha ordenado al Poder Judicial cantidad de cuestiones que tiene que modificar, reformar, corregir la plana. Digo, si alguien nos tiene que decir que estamos mal, bienvenido, porque así pues aprendemos todos. Y además, me atrevo a pensar que subyace aquí una cuestión de decir, bueno, si por ahí hubo algún vicio de que no se hicieron bien las cosas adrede, bueno, pues que lo revise un superior que no tenga una situación de falta de autonomía en el asunto. Senadora Marcela Torres, los obstáculos, hablamos de la Procuraduría, una especie de ombudsman o Procuraduría de Defensa del Derecho a la Información. Fíjese que aquí lo que yo creo que le ha faltado a todos los órganos garantes es que hemos sido muy cuadrados o nos hemos limitado voluntariamente a entrar a hacer ciertas acciones de pedir información para confrontar, cruzar datos con otras autoridades, hacer investigación propiamente dicha, para poder descubrir si nos está mintiendo el sujeto obligado. Y si nos dice que no existe, pues también si son de las informaciones que deben de generar de manera obligatoria, pues darle plazo para que la genere. Es decir, tenemos que volvernos más activos en defensa del solicitante. ¿Sí? Gracias. Y por último, la pregunta de la sociedad respecto de la información de los contribuyentes. Miren, esto, indiscutiblemente ya está superado desde el punto de vista legal, no constitucional, eso está en proceso todavía, de que la cuestión del secreto fiscal, por ejemplo, está acotada, no es una cuestión como todos los derechos, ninguno son absolutos, todos tienen excepciones, y en el caso del secreto fiscal igual, no es un derecho humano, es una regla que se impone para efecto de que se protejan datos de los contribuyentes, pero si un contribuyente es moroso, yo siempre he dicho que el honor se construye y se construye día a día con hechos.
Y si yo no cumplo, y honor significa cumplir con sus obligaciones, precisamente, si yo no cumplo con mis obligaciones, ¿qué honor voy a proteger? Además de que el dar una lista, en el caso de lo que hicimos en el sistema de agua metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín, el dar la pura lista con los periodos vencidos y el adeudo no hace identificable a las personas. Que en la lista haya gente famosa, eso ya es otra cosa, pero así que las puedan hacer identificables, no es posible. Bueno. Gracias. Gracias, maestro Fernando Aguilera de Hombres. Usted es muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y el haber estado aquí. Muchas gracias, maestro.